y se pide hacer otro triángulo que tenga la misma área, pero nos dan el lado del nuevo triángulo. Entonces este es el triángulo y vamos a hacer que, por ejemplo, el lado del otro triángulo pues sea este. Como vemos, es de un tamaño distinto a cualquiera de estos tres lados. Vamos a hacer un segmento, pues por ejemplo de aquí a aquí. Bueno, pues ya, como decía, triángulos que tengan la misma área. Entonces desde este punto, por ejemplo, hago una perpendicular a esta línea y calculo la intersección con esa línea. Entonces vengo aquí, bueno, marco la intersección. Hago por este punto una paralela o perpendicular a esta. Entonces perpendicular a esta línea y desde este punto una perpendicular a esta línea. Una vez que tengo las dos perpendiculares, desde este punto trazo otra perpendicular a las dos anteriores, teniendo ya un rectángulo que pasa por estos 4 puntos, los dos de la base más estos dos. Bueno, una vez que tenemos esto, sabemos que este rectángulo tiene el doble de área que el triángulo, ya que este triángulo es igual que este y este es igual que este, y en vez de haber dos triángulos hay 4. Bueno, una vez que tenemos ese rectángulo, pues lo que vamos a hacer es este rectángulo pasarlo a el teorema de cuerdas. Entonces, si hago una circunferencia, por ejemplo, tomo centro aquí y hago esta circunferencia. Bueno, pues ahí tengo una circunferencia. Para que se vea mejor, porque son casi de igual tamaño, vamos a hacer que esto sea más pequeño o que venga más hacia aquí. A ver, vamos a mover este punto de manera que el rectángulo, por ejemplo, es este. Bueno, pues decía, he cogido la medida aquí de esta longitud, pero voy a coger, por ejemplo, la medida de esta longitud. He hecho una circunferencia con ese radio y ahora tengo que este rectángulo va a ser tal. Tenemos este lado, tenemos este otro, marco aquí la intersección y hago una circunferencia cuyo centro está en la mediatriz de estas dos. Vamos casi a prescindir mejor de esta circunferencia. Entonces cojo el punto medio entre estos dos, entre este y este. Marco la posición de una circunferencia que pase por esos dos puntos y que intercepte aquí. Voy a hacer, por ejemplo, la perpendicular desde este punto a esta línea y ahora hago una circunferencia con un centro cualquiera sobre esta línea que tenga por radio hasta este punto, por ejemplo. Bueno, pues tenemos que este rectángulo es tal que corta en este punto y corta en este. Y aquí hemos hecho esta circunferencia, por lo tanto tenemos que este rectángulo va a tener un área que va a ser invariable, coja donde coja estos dos puntos, siempre y cuando sean una cuerda de esta circunferencia. Entonces vamos a verificar que eso es cierto. Por este punto voy a trazar una paralela a esta recta. Voy a coger el punto este y hago una paralela a esta. Ahora voy a hacer el segmento que une este punto con este. Ahora hago una paralela por este punto para que se vea mejor y no tan lateral. Vamos a colocar esto así se ve más claro.
Bueno, decía que por este punto voy a hacer una paralela a esta línea. Entonces hago la paralela y lo que he hecho ha sido simplemente trasladar este segmento hasta aquí. Para que no parezca que pasa por este punto, un caso particular, también lo movemos un poco hacia aquí. A ver. Ahí, que no se ve un caso particular. Bueno, pues aquí vemos que no coincide con ningún punto. Aquí no coincide con ningún punto. Imaginemos que este sea el segmento dado. Bueno, pues decía que hemos hecho una circunferencia que pasa por estos dos puntos. Entonces ahora lo único que necesito es, he trasladado la medida esta, la he trasladado aquí, voy a marcar ese segmento, voy a marcar la intersección aquí en este punto y voy a hacer una circunferencia que tenga ese radio. Esto no tiene por qué pasar por ese punto, que es un punto que cogí como centro, que podría ser cualquiera. Entonces voy a mover esto ahí. Vale. Bueno, pues ya tengo que he pasado este radio aquí y ahora en la intersección obtengo ahí un punto. Vamos a ver también que este punto no tiene por qué coincidir con nada. Vamos a marcar ese punto aquí. Con lo cual estoy pasando este radio mediante un giro hasta aquí, hasta esta circunferencia. Entonces hago el segmento que viene de aquí a aquí y lo voy a marcar en otro color. Bueno, pues ese es el segmento que, como vemos, tiene la misma dimensión que este, ¿no? Y ahora corta en este punto. Con lo cual tengo que, al cortar este punto, marco esa intersección. Ahora hago la circunferencia, después explicamos de dónde sale todo esto. Hago la circunferencia que tiene por centro este punto, llega hasta este punto, marco aquí la perpendicular desde este punto a esta recta. Vale, con lo cual ya tengo que esta dimensión la paso para aquí, marco la intersección, hago desde este punto una perpendicular a esta línea y desde este punto una perpendicular a esta línea, obteniendo ahí un punto de intersección que defino. Punto de intersección. Vale, y ahora ya por último marco ese cuadrilátero, ese rectángulo. Vamos a dejar ver aquí todo el ejercicio al completo. Entonces cojo el rectángulo, polígono, definido por estos 4 puntos. Bueno, pues este polígono tiene el mismo área que este. Y este triángulo que vamos a dibujar aquí tiene este lado, con lo cual habremos hecho uno equivalente. Vamos por último a marcar entonces ese polígono. Antes de nada le damos el color, por ejemplo rojo, a ese polígono. Dibujamos ahora este otro. Y le damos color. Por ejemplo verde. Bueno, verificamos ahora el área de ambas figuras, el área de esta y el área de esta. Vemos que tienen la misma, por lo tanto, esta figura tiene este lado que era igual que este, lo vamos a marcar desde aquí a aquí. Y este realmente era el segmento dado, que voy a marcar también en mayor grosor,
También entonces este segmento, como vemos, este es el que nos dieron, lo trasladamos hasta aquí, lo giramos hasta que corta aquí y tenemos ya un rectángulo igual que este. Entonces, como tiene esta base, que era lo que nos decían que el triángulo tuviera esta base, entonces con el punto medio de entre este punto A y el punto M, marco aquí el punto A, marco aquí el punto M, el punto medio podría coger cualquiera de este segmento, ¿no?, para hacerlo simétrico igual que este. Entonces hago la perpendicular desde este punto a esta línea y ahí marco la intersección y entonces tengo ya un triángulo que es equivalente al dado, que es lo que me pedían y un estado. Entonces cojo aquí el segmento, voy a hacer el polígono, es el polígono que viene por estos 3 puntos. Con lo cual acabo de marcar un triángulo que tiene la misma área que el anterior, ¿no? Ya para terminar esta, lo voy a hacer, este objeto lo voy a hacer que sea transparente, o sea que me deje ver el triángulo interior, y este lo voy a hacer también totalmente transparente para que pueda ver el triángulo interior. Y podría mover los datos para verificar que siempre me va a salir la misma área. Aquí vamos a mover también esto así, si me permite moverlo. Entonces, a ver, vamos a ver que el área de ambos triángulos es igual. Ahí lo tenemos. Vamos a darle, para que no haya dudas, un redondeo mayor de 4 cifras. 7,324, ¿no? Bueno, pues efectivamente esta es la longitud que me dieron. Vamos a quitar el área del rectángulo, que no nos importa, que también son iguales, pero no es un dato ahora que nos importe. Entonces eliminamos, le damos a suprimir al área de los rectángulos y quedamos entonces ahí con el área de los triángulos. Tenemos el área de este triángulo y el área del otro triángulo. Bueno, vamos rápidamente a explicar qué es lo que se hizo, y para ello vamos a copiar esta imagen. Vamos a quitar esto también que nos está estorbando. Ya que así se va a entender mucho mejor. Entonces eliminamos ahí el área y copiamos la figura y la vamos a hacer en colores para que se vea más claro. Tenemos entonces aquí el ejercicio resuelto y vamos a hacer el triángulo rojo. A ver, que nos copió ahí el área. A ver, repetimos. Bueno, pues tenemos aquí ya sin el área el ejercicio resuelto. Entonces vamos a hacer este rectángulo amarillo, que era el rectángulo que incorpora en realidad este triángulo, y vamos a hacer por ejemplo el otro triángulo en color naranja. Sabíamos que eran los dos equivalentes, tenían la misma área, y luego vamos a hacer este triángulo por ejemplo azul. A ver, esa línea no quería cambiarla.
Entonces tenemos un triángulo azul que es semejante, equivalente a este de aquí. Y vamos a colocarlo en color violeta. Entonces el procedimiento que hemos seguido es el siguiente, porque al haber mucho trazado pues era difícil explicar sobre la marcha. Entonces si nos fijamos, hemos hecho un rectángulo equivalente, ya que tiene la misma altura aquí, tiene la misma base y por tanto se ha duplicado el área del triángulo, ¿no? Vale. Entonces, si tomando este centro como el de la potencia, tenemos que A por este punto es igual que A por este punto, no, esta distancia desde A hasta este punto es igual que la distancia desde A hasta B, es la potencia, ¿no? Entonces hicimos una circunferencia cualquiera y en esa misma circunferencia y bajo el mismo centro de potencia cogimos esta longitud, la colocamos aquí en paralelo, la giramos hasta que cortó aquí, entonces sabemos que donde corta en este punto tenemos el otro lado, de manera que ese lado que voy a hacer, por ejemplo, en color rojo, aquí, este lado de aquí hasta aquí, lo hemos pasado mediante un giro aquí. De esta manera sabemos ya que el segmento rojo por el segmento, voy a ponerlo aquí, por el segmento azul, que es igual que todo esto, es lo mismo que este segmento hasta aquí, que voy a poner, por ejemplo, en color marrón, es lo mismo que este segmento hasta aquí, multiplicado por el otro, que es de aquí a aquí, GH, ¿no? O también AB, ¿no? Yo lo voy a poner aquí arriba en color gris. Bueno, de esta manera verifico que efectivamente los dos rectángulos tienen la misma área. Con lo cual, si cojo este lado y cojo cualquier punto del lado azul, pues tendré que cualquier triángulo tendrá la misma área que este. Y todo esto basado en el teorema de cuerdas, ¿no? Sabiendo que he aplicado la potencia respecto a una circunferencia, de manera que la circunferencia que he cogido ha sido esta y ya la marco en color para que quede más claro. Esta es la circunferencia sobre la que he aplicado la potencia de un punto respecto a una circunferencia, que en este caso es esta. Vale. Bueno, con lo cual queda verificado que los rectángulos tienen la misma área y por tanto los triángulos también tienen la misma área, como pudimos corroborar en el programa de GeoGebra. Y ahí tenemos ya entonces la solución al ejercicio, ¿no?